celebra, hermanos. Por eso vamos a tener ese gran regalo que nos da Dios, que no nos merece. Ese es un regalo que por parte de las obras de nosotros es un boleto derecho al infierno. Pero por Jesucristo, por el amor que tuvo el Padre por nosotros cuando nos miró, que no teníamos otra salida, nos dio su Hijo. Y hoy es el día de la resurrección, y hoy lo que voy a pedir, hermanos, lo que hacemos hoy, sabemos mucho de la resurrección, o debemos saber mucho, ¿verdad? Sabemos primeramente que es cuando Jesucristo venció la muerte, ¿verdad que sí, hermanos? Puso a morir en muerte. La muerte ya no tiene poder. Y sabiendo eso, como cristianos, como hijos de Dios, comprados por el sangre de Jesucristo, todavía nos da mucho miedo en muerte. Pero en la Biblia nos enseñan, ellos, los profetas, todos los que hasta Jesucristo tuvo su momento, ¿verdad? Pero al fin de todo nos enseñan que en muerte es ir para atrás a nuestra casa, a nuestro hogar. No debemos temer en muerte tanto, ¿verdad? Porque ya Jesucristo venció en muerte. La resurrección también, Jesucristo venció al enemigo, ¿no? También venció al enemigo, y tanto medio nos da miedo también eso. Como hijos de Dios nos da miedo el enemigo. Las fuerzas demónicas nos da miedo. En vez de decir, yo tengo la autoridad dado por Cristo a decirte que tú ya no puedes estar aquí. Esa es la resurrección. Ese es un regalo que nos dio Jesús. La autoridad de la sangre de su Hijo. Allá decirle al enemigo de muerte, de aquí ya, aquí para. ¿Verdad? Es ese día que estamos celebrando. Ese día también la resurrección, cuando la vela se cayó, se rompió, ¿no? También en ese momento, esa vela no nos dejaba tener una relación personal con el Padre. Y hoy tenemos una relación personal, donde yo puedo ir directamente a Él, donde yo lo puedo pedir sin tener que hacer sacrificios en el templo. Esa es la resurrección. Eso es lo que celebramos hoy. Pero con mucha tristeza, hermanos, nos olvida eso durante el año. Porque tratamos este día tan bonito, tan lleno de gloria, lo tratamos como cualquier otro día. Entonces vamos a hablar un poquito cómo celebra este día el mundo. Y lo que quiero que revisen, porque esto me caló a mí, porque yo todavía soy muy mundial en mi manera de ser. Yo le voy a pedir a ustedes que revisen sus propias vidas también. Y vamos a comparar la resurrección, cómo se debe ser un cristiano, un hijo, hija comprado por la sangre de Dios. Y cómo celebra el mundo la resurrección. Este día para el mundo, para que los que no conocen a Jesucristo, es otro día como el Super Bowl. Es otro día como el 4 de julio. El mundo, ¿qué está pensando ahorita? ¿Verdad? Más al rato va a haber carne asada, las chelitas. Sí, ¿verdad? A lo mejor nos vamos a un parque, nos vamos al hogar de un familiar, la música, los primos, primas. Yo cuando estaba creciendo, los Pascuas, se decía la Pascua, ¿verdad? Eran en el río Bravo. En esos tiempos no había tanto migra. Dejaba que la gente se acercaba al río, entonces la familiar de nosotros nos poníamos ahí en el río, y los familiares de Caseta y Guadalupe, porque mi familia es del Valle de Juárez, ellos se ponían en el otro lado y ahí cruzábamos. Y mis tíos, la cuaresma ya se acabó, los 40 días, y las tías en el chisme. Yo no sabía cómo celebrar la resurrección. Yo no sabía que era un día santo. Yo creía que era ya otro día que se celebraba nomás. Y así la celebra el mundo. A lo mejor a algunos de nosotros, Pastor Joe siempre habla de la comida, ¿va? Que tiene hambre. A lo mejor nosotros también estamos en ese pensamiento también ahorita. Ya saliendo de aquí, unos chuletas.
¿verdad? O el mundo, muchos que están perdidos, que no conocen a Jesús, esta semana es una semana muy difícil para ellos, ¿verdad? Es muy fácil apuntar el dedo a la iglesia católica, porque lo que hacen ellos, los viacruces el jueves, ¿verdad? Los 7 palabras el viernes, la procesión el viernes, y luego sábado a orar otra vez, hoy domingo, y luego la fiesta. Y como protestantes, nosotros en este día, pues no estamos tan lejos, hermanos, de veras. Los que de veras no son salvos. A lo mejor es un día, en vez de mirar una película que no deben ver, ¿qué ponen? Los 10 Commandments, el Pasión de Cristo. A lo mejor oran un poquito más, ¿verdad? A lo mejor van el viernes, vienen hoy y luego dicen, hijo, pues ya fue mucho iglesia, mucho tiempo hay. Esa es la verdad, hermanos. Si de veras estamos revisando nuestras vidas, especialmente en la iglesia americana, la iglesia occidental. Yo también hablo de la iglesia de Europa y de Sudamérica. Estamos igualitos ahorita. Es una iglesia que nomás nos fijamos en lo que es aquí. No nos fijamos en lo que es supernatural, en lo que es el cielo. Entonces, como hijos y hijas comprados por el sangre de Cristo, mi pregunta es, ¿debemos celebrar la resurrección nomás un día? Todos los días, hermana, ¿verdad? Amén. Todos los días. ¿Y cómo celebramos todos los días? ¿Cómo debemos, para celebrar, para darle gracias a Dios por lo que hizo por nosotros? Debemos vivir una vida digna para Él. Debemos vivir una vida que cada día honramos a Dios. Que Él puede decir, buen hecho, hijo, buen hecho, hija. Y eso es lo que quiero hablar hoy. ¿Cómo podemos darle gracias a Dios? ¿Cómo podemos honrar a Dios en la luz de la resurrección? Si esto fue un acto, un hecho, una obra de Él tan grande, ¿cómo podemos vivir cada día? Acordar, porque se nos va, no nos acordamos de dónde estábamos antes de ser salvados. Se nos olvida de la miseria de donde vinimos. Y a veces, muchas de las veces, miramos gente que eran como nosotros. Y en vez de hablar con ellos de Jesucristo, en vez de compartir la palabra, ¿qué dijimos? Y esa gente, no, a ellos. Yo soy culpable de eso. Desgraciadamente yo soy culpable de eso. Pero si de veras cada día es un día, es un regalo, cada día que despertamos es un regalo de Dios, no tiene que dejarnos vivir. Es un regalo. Si cada día que puedo respirar, que si cada día que puedo ver a mis hijos y a mi señora, que también no es, Dios no me tiene que dar eso. Es misericordia quien me da para hacer eso, para todos nosotros. Hay que acordarnos de esos, hermanos y hermanas. Es misericordia quien nos da eso. Si Él me da esos regalos todos los días que vivimos, es un día para celebrar la resurrección. Todos los días. Y debemos de vivir una vida que enseña, que nos acordamos de la resurrección. Hermanos, fíjense que el día que Jesucristo venció la muerte, que Dios venció al enemigo, que nos dejó tener una relación personal con Él, ese día fue el día más importante del hombre, aunque el hombre diga que no. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ese día hay 2 tipos de hombres. Dios hizo 2 tipos. El primer tipo es el que se va a arrepentir de sus pecados, va a pedirle a Jesucristo que le da misericordia y por el hecho y la obra de Jesucristo lo va a dejar entrar a la eternidad, al paraíso, tener un lugar en el cielo con Él, compartir de los regalos de Dios. O es un hombre que va a ir al infierno y va a sufrir por la eternidad y justamente va a sufrir la ira de Dios, porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, si ellos escogen esa vida, si ellos escogen, y pues ya como dijo Pastor Joel, ya es culpa de ellos.
especialmente en los Estados Unidos, que hay una Biblia hasta en cada cuarto del hotel, hay una Biblia. Entonces la pregunta hoy es muy simple. ¿Cómo podemos servirle a Dios bien? ¿Cómo podemos vivir una vida que nos acordamos de la resurrección todos los días? Y más importante, porque Dios no nos pide, hermanos, nos da un mandamiento hacer esto. Y ya es otra cosa también, que vivimos en un país de democracia. Bueno, se supone, ¿verdad?, que no cambian los votos, pero ese ya es otro tema. Y porque somos así, no estamos impuestos de agarrar. Cuando un rey nos dice hacer algo, lo tenemos que hacer. Entonces Jesucristo muy específicamente nos dice lo que espera Él de nosotros. Entonces lo que vamos a comenzar, aunque no es la lectura principal, me gustaría, hermanos, por favor, si pueden ir al Evangelio de Mateo. Vamos a comenzar hoy en el capítulo 28, versos 16 a 20. Que para mucha gente, especialmente los que ya tienen mucho tiempo como cristianos en la iglesia, son versos que se conocen, ¿verdad? Son versos que uno sabe de ellos. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjese lo que dice ahí, donde Jesús los había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acordó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Primeramente, eso también es para nosotros, no nomás para los 11. Dios espera eso de nosotros también. Y a lo mejor hay unos hermanos aquí que son muy buenos para hacer evangelizar en las calles. Hay unos hermanos y hermanas que tremendo los usa el Espíritu Santo para hablar con gente que no conocen, pero pueden hablar con mucha autoridad de eso. Y a lo mejor todos nosotros no tenemos ese don, pero sí podemos hablar con familiares. Y muchas veces no hablamos con familiares, hermanos, porque no queremos problemas con ellos, ¿verdad? Quiero que piensen unas cosas. Quiero que primeramente, imagínense si la fuerza que ponemos en cosas terrenales la ponemos en algo como esto que nos pide Jesús. Primeramente, carreras. Yo soy culpable de poner mi carrera enfrente de mi Dios por mucho tiempo y enfrente de mi esposa y de mis hijos. Yo pasé mucho tiempo así, hermanos, que más me importaba estar bien con mis jefes en mi trabajo y ir subiéndome que ponerle atención a ella y a mis hijos. Ellos sacrificaron por mí, porque yo fui un hombre muy tonto en esos días que yo no conocía a Dios. Pero ahora como cristiano, gracias a Dios por la misericordia de Jesucristo, me pongo a pensar, ¿todavía hago eso? Y yo se lo pido a ustedes también que, como les digo, revisen su propia vida. Ponemos a nuestra carrera enfrente de lo que pide Dios. Y sí, imagínese si la fuerza que usted pone, las ganas que usted pone en su carrera, si la poníamos en cumplir este mandamiento. Qué mundo tan diferente tenemos. De tanto nos quejamos de la sociedad. Ya va la sociedad para abajo. No, este país ya va rindiendo. Y que sí es cierto esas cosas. ¿Pero por qué? Porque estamos dormidos, hermanos.
porque preferimos las cosas de este mundo que la palabra de nuestro Señor. Porque no actuamos en las cosas que nos pide Jesucristo. Él nos dio el remedio para curar el mundo. Vayan y bautizan. Vayan y hablan de mí. Vayan y comparten de las buenas noticias que ustedes, yo se lo di a ellos, a ustedes. Que tanto nosotros hacemos eso. Cuando nos sentamos con una persona que no conocimos en una oficina de doctor o estamos esperando haya comida o algo, ¿por qué no podemos hablar con la persona a un lado de nosotros y hablar con ellos de Jesucristo? Porque eso nos hace tan difícil, hermanos. Porque eso nos hace tan difícil que cuando llegan los hijos, nietos, nietas, sobrinos, primos, primas, nos da pena hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Muy pronto para hablar de Américas y los Chivas, ¿verdad? Pero para hablar de Jesucristo, cerraditos la boca. Yo estoy hablando de mis pecados. Eso me pasa a mí mucho. Y es algo lamentable porque pues yo beneficio de la resurrección, hermanos. Voy a beneficiar todavía, porque todavía me falta llegar al cielo. Y es el regalo más bonito, el día más importante de la humanidad, y todavía no puedo hablar de eso. Toda mi opinión de Trump y Biden, muy pronto se lo doy. Pero Jesucristo, no sé si debo hablar de eso. Imagínense, hermanos, si las fuerzas que ponemos a sacar a nuestros hijos adelante, si la ponemos en hablar de la resurrección de Jesucristo. Mi papá vino, como muchos aquí, vino de México, vino de Valle de Juárez. Mi abuelo vino de Bracero. Pasó muchas tristezas. Sufrió mucho para que sus hijos y nietos salieran adelante. Y todo eso es bien, eso es un regalo de Dios también. Pero muchos de nosotros ponemos eso enfrente de Jesús. No tenemos las cosas en orden, hermanos. Primero Jesús y luego subir socialmente, económicamente. Pero ponemos a ese Dios primero. Si la resurrección es algo que debemos vivir todos los días y es algo que debemos gozar de todos los días, ¿por qué ponemos tanto esfuerzo en estas otras cosas? En material, las casas, las trocas, las cosas, los teléfonos, overtime, guardando, ¿verdad? Las celebraciones de quinceañeras. Oramos, vamos a hacer otros trabajos, hacemos ventas de enchiladas para ahorrar y dinero para gozar de estas cosas, y siempre eso primero y Dios para abajo. Todo lo que estoy hablando es bueno, son regalos de Dios. Donde el problema es cuando ponemos esas cosas adelante de nuestro Señor. Y todas esas cosas son cosas difíciles, son obras que cuestan tiempo y que dan presión. Y mira otra vez qué tan fácil es. Vayan, simplemente dice Jesús, vayan y hablen de mí. Comparte las buenas noticias con cualquier persona, un extranjero o con un familiar. Hablen de mí. Hablen de la resurrección. Es algo que para mí, hermanos, yo por mucho tiempo trataba este día no como un cambio de vida, sino como otro día nomás. Pero bueno, lo que quiero hacer ya ahorita, yo pienso a veces como la iglesia cristiana, la iglesia americana, nos olvida de lo que hizo Jesús, nos olvida de la vida antes de Jesús. Y yo estoy hablando hoy de la Biblia, nos olvida porque miramos a Jesús así con tanto familiar, así. No, es que yo soy cristiano. Pero lo que voy a pedir es que vamos a ir a un libro y unos versos
que nos va a enseñar la dificilidad, la imposibilidad de conocer a Dios antes de Jesucristo. Porque como desde chiquitos vamos escuchando de Jesucristo, aunque no fuimos salvos, de hecho, a uno nosotros no. Yo no fui salvo hasta los 37 años. Pero yo sabía de Jesucristo, porque yo crecí en la iglesia católica, sabía de Él. Tenía tías que ellas sí se entregaron a Dios y de ella también escuchaba de Jesucristo. Entonces, en toda la vida nosotros sabemos de Él, o hemos escuchado de Jesucristo. Pero vamos a ver antes de Él la dificilidad, la imposibilidad de acercarnos al Padre. Vamos por favor al libro de Números y vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer versos 30 a 31. La resurrección, el viernes santa, ¿verdad? Era que Jesús fue a la cruz, tiró su sangre para nosotros, hizo el sacrificio más grande, más bonito de todo el mundo, y con eso somos salvados. Pero fíjese la gente de Dios antes de esa obra de Jesús. Fíjese las cosas que tuvieron que hacer ellos. Y la verdad, para ver qué tan fácil lo tenemos. Y a lo mejor es por eso que no apreciamos a Jesús como debemos apreciarlo, que no apreciamos la resurrección como se debe apreciar bien. Son nomás 2 versos, vamos a leer. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así en natural como el extranjero, antruja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Qué tipo de pecados están hablando ellos? Pues bueno, el primer pecado es idolatría, ¿verdad? En esos tiempos sabemos por conocer la Biblia que ellos adoraban a otros dioses, dioses extranjeros, dioses que no era Dios. Y uno puede decir, no, pues yo no hago eso. Pues el dinero para mí suena así para nosotros, especialmente en los Estados Unidos, que todos estamos atrás del sueño americano. Y el sueño americano es idolatría, porque el Dios del sueño americano es el dinero. Entonces, si estamos abajo de este sistema levítico, ¿verdad? No hay posibilidad a perdonar la idolatría. Fíjense en lo que acabo de decir, hermanos. No se perdonaba ese pecado. No podía estar ya con tu país, con Israel, o te tocaba la muerte. Eso eran las 2 opciones. El sangre de machos y de toros no pagaba ese precio. Simplemente eran 2 opciones. Te me vas y ya no te acercas, o te toca la muerte. Yo soy culpable de idolatría. Y no lo digo con orgullo, lo digo con mucha tristeza. Yo soy culpable de eso. Si yo estuviera bajo este sistema, afuera de la resurrección, a mí me toca ser alejado de Dios, y luego el momento de juicio a mí me toca la muerte. Ese es el sistema que tenían ellos. Fíjese qué tan difícil, hermanos. Ahora vamos a ver otro pecado, así como un pecado grave, como ellos decían, adulterio. Vamos a ver qué es el adulterio, hermanos. Vamos a Mateo. Ahora vamos al Evangelio de Mateo para asegurarnos qué es adulterio. Porque a lo mejor uno puede decir, pues como dice uno, como dicen mis alumnos en la escuela, poniendo los cuernos. ¿Ya? A lo mejor ninguno de nosotros nos ha hecho eso en el matrimonio, pero Jesús dice otra cosa. ¿Qué dice Jesús de adulterio? Si vamos al capítulo 5, versos 27 y 28, nos dice muy claramente Jesús qué es ese pecado. Capítulo 5, versos 27 a 28,
el Evangelio de Mateo. Y mira lo que dice nuestro Salvador. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adúltero con ella en su corazón. No más en pensar y mirar. Entonces, si vamos para atrás al sistema levítico, pues ese es un pecado que yo pensé de ese pecado. Muerte y no estando con Dios. Pero no me podían limpiar ese pecado. Abajo, ese sistema. Es por eso, hermanos, se nos olvida la resurrección, porque nosotros nomás, perdóname Jesús, tan fácil así, hermanos, tan fácil. Y todavía así no apreciamos a nuestro Dios. Fíjese en ellos, no se podía perdonar eso. Muerte seguro. Y nosotros, muchos de nosotros, ¿verdad? Yo estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia americana. Celebramos más un día, una semana damos. Esos fueron pecados graves. Ahora vamos a mirar los pecados menores, o como se dice, son pecados que no eran, que se podían perdonar, pero voy a explicar cómo. Esos fueron pecados involuntarios, y pecados involuntarios son estos: celos. Yo soy un hombre celoso, hermanos. A mí no como era tanto, pero a mí sí soy celoso. Y como le digo, no le digo con orgullo, le digo si sé que es algo que no es bien. Y sé eso porque en el libro de Santiago dice que no es bien los celos, pero sí me encelo. Son orgullo, yo tengo orgullo. Yo soy entrenador de un equipo atlético y ahí sí me sale el orgullo muy feo. Y es algo que Dios me ha estado trabajando en mí. Es un pecado involuntario, no quiero ser, pero se me sale, hermano, se me sale el pecado. ¿Cuál es otro? Un pecado involuntario. La envidia. Son pecados que no pienso en eso, pero se me salen. Y ahora, si en el sistema levítico vamos a ver cómo se perdonaban esos pecados. En el libro Levítico, capítulo 4, versos 15 a 13, nos enseña. Y van a ver las obras del hombre, qué tuvieron que hacer ellos. Y voy a explicarles que todavía así no estaban, la ira de Dios no era no era satisfied completamente. Satisfechado. Gracias, hermanos. Vamos a leer en versículos 5 hasta 13 en el libro de Levítico. Y el sacerdote ungido tomará de sangre de becerro y traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de sangre del becerro al pie del altar y del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, lo que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Los 2 riñones le grosará que está sobre ellos y la que está sobre los ijaras, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita el buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar holocausto. Y a la piel de becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estercón. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento
a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y los quemará el fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y Herodes estuviera al punto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová con cosas que no se han de ser, y fueron culpables. El sacrificio cuando mataban estos animales era algo muy, muy feo, que para mucha gente de hoy es un trauma ver eso, porque miramos las mascotas como si fueran nuestros hijos y hijas. No podemos ponernos a pensar que eso se tuviera que hacer. Sí, y fíjese, un hombre, un sacerdote, usted no lo podía hacer. Usted tenía que llevar este animal por su obra, usted lo tuvo que comprar o tener desde chiquito, a llevarlo a un sacerdote para que naciera toda esta obra. Son obras del hombre, fíjese, obras del hombre. Usted tenía que poner todo esto. Y Jesús y Dios puso a su propio hijo. No fue tu obra, fue obra de él. Él puso el sacrificio. Antes de Jesús, ellos tuvieron que poner el sacrificio. Antes de Jesús, era nomás una persona que podía estar digno de ser este ritual. Y hoy, nosotros podemos pedirle directamente a él. Por parte de la resurrección, ¿verdad? Seguimos aquí en el sistema levítico. Y si se fijan, no era para perdonar tus pecados involuntarios. Ya sabemos que los pecados graves no se podían perdonar. ¿Sabe qué era este ritual, hermanos y hermanas? Era nomás para limpiarte, para que tú pudieras entrar al templo. Fíjese eso. No era perdonar tus pecados, era hacerte digno a entrar al templo. Todo eso nomás para que tú pudieras estar en la presencia del edificio de Dios. Y hoy podemos ponernos de rodillas en la mañana y con un corazón sincero le pedimos a perdón, y no nomás podemos estar dignos aquí entre nosotros, podemos estar dignos enfrente de Dios un día. Simplemente porque fue una obra de Dios comparada a la obra de un hombre. Fue un sistema muy difícil, imposible a tener. Por eso Dios dio su Hijo. Pero se nos olvida, hermanos, se nos olvida de lo que era antes de Jesús. Por eso esta gente tanto esperaban a su Mesías. Ahora podemos entender la urgencia que tuvieron ellos para un Dios, para alguien que iba a hacer todo bien para ellos. Imagínense la vida de ellos, saber, ellos vieron los milagros de Dios, vieron la ira de Dios. Esta gente miró cuando se abrió la tierra y se llevó gente. Ellos miraban eso. También nosotros tenemos milagros todos los días, hermanos. Si nosotros somos testimonio de un milagro. Ahora les pido otra vez, acuérdense de lo que eran antes de conocer a Jesucristo. Antes de juez, amados, ¿cómo eran ustedes? ¿Cómo era yo? Si gente me conocen de esos tiempos antes, no me lo cree. Yo ha habido gente en la calle que me conocían antes y me quieren hablar con palabras fuertes, así como era yo. Hablar de cosas del mundo y se quedan así como, pues, ¿qué traes? ¿Qué te hice? Los milagros que vieron ellos, la gente de la testimonio antigua, esos milagros todavía se miran hoy, no más que nosotros no miramos, no apreciamos los milagros cuando tenemos una vida cambiada. Y debemos mirar al mundo como Jesús mira al mundo. Debemos tratar de mirar a nuestros hermanos y hermanas y al mundo así como un Dios que se resurgió mira a todos. Una nueva creación, un nuevo hijo o hija.
pero no, muchas veces no lo hacemos. Bueno, ellos esperaban un Mesías, porque no podían que los mandamientos lo iban a quebrar. No fueron perdonados, sino más era para limpiarlos, para entrar al altar, al templo, y otros pecados ni se podían perdonar. Era alejarte de aquí y en muerte. Pero ahora las buenas noticias, ¿verdad? Ahora ese día, vamos a ver, porque cuando pensamos en la resurrección, yo hice esto por mucho tiempo. Yo nomás pensaba en un Dios en el cruz sufriendo, que sí hizo eso, y es muy importante que conocemos eso, pero también algo pasó supernatural. Estaba pasando cosas en el cielo también. Por favor, vayan conmigo al libro de Hebreos, al capítulo 9. El libro de Hebreos, capítulo 9, por favor. Y la razón que quiero ir ahí es porque aquí nos dicen la sangre de cabros machos y de toros no nos puede limpiar nuestros pecados, no puede perdonar eso, pero la sangre de Jesús sí. La sangre en sí nos lava, nos deja perfectos en los ojos de Dios. Entonces, cuando llega al capítulo 9, hermanos, por favor, vayan al verso 11 y vamos a leer de 11 a 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabros ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna rendición. Fíjense lo que dice ahí, en el cielo entró y dio su sangre ahí. Y es cuando selló los perdonados de nosotros, es cuando selló su iglesia, que fue sangre de Él. Y para esa gente que estaban esperando un Mesías para poder saber esto, eso era un milagro, era la cosa más bonita que he escuchado ellos en la vida de ellos, porque ellos estaban esperando tanto tiempo para tener a alguien que podía hacer eso para ellos. Y así debemos mirarlo nosotros también. Cuando leemos estos versos, nos debe dar calafrío, debemos sentir algo en nuestro corazón a saber que fue y puso su sangre parte de nosotros. Seguimos con el verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabros y las cenizas de los becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas a Dios vivo. Para que sirvas a Dios vivo. Seguimos con el 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén, hermanos. Eso es la resurrección. Esa obra que hizo Él, que lo hizo aquí en la tierra y que también lo hizo en el cielo, que cuando llegó al cielo todavía le faltaba una obra que hacer. Y entrando a ese templo, al tabernáculo, y aquí leemos, hecho por Dios, no por los manos del hombre, que todavía nos enseña otra vez, ustedes no pueden entrar al cielo sin Jesucristo, las obras de ustedes no es justo para Dios. Hasta eso que Dios hizo un tabernáculo en el cielo, sabiendo un día te voy a mandar a alguien que sí puede entrar digno. Que cuando Él sea la sangre aquí, yo rompo la vela en la tierra. Vamos a versos 23 a 28, vamos a quedarnos en el mismo capítulo y vamos a versos 23 a 28, por favor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrenda muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y da la manera que está establecido por los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esas son las buenas noticias. Esa es la resurrección. Ese es por eso cada día debemos celebrar la resurrección. No nomás una vez por año, no nomás una semana, no nomás ir a la iglesia 2 veces la Semana Santa, o a ver los Ten Commandments, o a ver el Passion, que todo eso es bueno. Pero si nomás así le estamos dando gracia a Dios por este gran obra que hizo, pues, hermanos, nos falta mucho a conocer a Dios. Porque cada día debemos celebrar esto. Cada día en la mañana, gracias. Y no nomás gracias por dejarme vivir, gracias por lo que tú hiciste por mí. Debemos tener un corazón de gratitud, hermanos, de mucha gratitud. Pero yo a veces, yo no lo tengo. A veces yo me enfrío y me pongo a pensar, hermanos, y digo, pues ¿qué me pasa? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué soy así? Pero no sé por qué me quiere. Yo no sé por qué. Si yo a veces yo no me quiero a mí mismo. No sé qué miro en mí, pero le doy gracias todos los días y hay que acordarnos de eso. Ahora sabemos de la buena noticia, sabemos de la Mesías, sabemos qué es la resurrección. Ahora lo que pido, hermanos, es cómo podemos servirle a Dios. ¿Cómo podemos enseñarle a honrar a Dios todos los días? ¿Qué es una cosa que podemos hacer para hablar con la gente? Y como Dios dio su Hijo como sacrificio, nosotros no tuvimos que poner a Jesucristo, Dios puso eso. El árbol donde colgó Dios hizo ese árbol, ¿verdad? Cuando lo pusieron en el cruz, el material del mundo, Dios puso todo eso. Puso el monte en Calvario. Dios puso todo. Simplemente, nosotros no tuvimos que poner nada. Sabiendo eso, yo me pregunto, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo vivir mi vida todos los días, celebrar la resurrección? Como Dios pone todo, también nos pone el ejemplo. Nos enseña cómo. Y esto, hermanos, va a ser la lectura principal. Vamos, por favor, ahora sí, al Evangelio de Marcos, capítulo 2. El Evangelio de Marcos, capítulo 2. No nos deja Dios como huérfanos, hermanos. Nos enseña todo, nos da todo lo que necesitamos, Dios. Todo lo que necesitamos. Porque cuando se fue en que dijo, yo te mando a alguien más. Yo me tengo que ir, pero te voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y también nos dejó el ejemplo en cómo vivir. Y vamos a ver el ejemplo de 4 hombres que usó Dios a ellos a cómo servirle bien. Vamos a comenzar en el verso 1 del capítulo 2. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa, y inmediatamente se juntaron muchos, de manera
de manera que ya no cabía ni una a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron en unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales calibraban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemas, dicen. ¿Qué puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos para atrás al verso 5. Y a ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esa es la urgencia que necesita la iglesia hoy. La urgencia de 4 hombres que han escuchado de Jesús, ¿verdad? Decían que había mucha gente que cuando llegaron ni se podían acercar a Jesús. Era tanto la multitud, tanto la necesidad de Jesús. Porque ellos sabían que lo necesitaban. Pero estos 4 hombres, ¿qué dijeron? Yo sé que si traigo a mi amigo, ni sabemos que si fuera amigo o familiar, pero sé que si yo llevo a este hombre a los pies de Jesús, Jesús lo va a curar. Esa es urgencia, hermanos. Eso es fe. Esa fe que debemos tener nosotros es la urgencia que necesita la iglesia americana, la iglesia occidental. Esa propia fe que tuvieron ellos. A decir: no te conozco, a lo mejor eres familiar, pero yo sé que si yo te traigo los pies de Jesús, te va a curar, te va a salvar. Mire, hermanos, no nos da el nombre de ellos, primeramente. No sabemos el nombre, ni sabemos, a lo mejor son de Capernaum, a lo mejor no. Pero algo sí los garantizo, hermanos, que Dios sabe el nombre de esos hombres. Dios sabe muy bien y Dios conoce a esos hombres muy bien. Porque ¿qué dice? A ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Fíjese otra vez: a ver Jesús la fe de ellos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Tan simple así, tener gran fe. No tener que comprar cabros machos, no tener que comprar toros, no tener que ir al templo, no tener que matar animal cada año, no tener que poner todo eso, simplemente tener fe. Quiero que piensen en familiares, en amigos. Yo pienso mucho en mi papá cuando hablo de estas cosas. Pienso en mis hermanas. Y yo no soy como estos hombres con ellas. Y a mí me da mucho lástima y mucha vergüenza decir eso. Pero quiera Dios un día Él me va a dar el fe que tuvieron estos hombres. Y fíjense en lo que tuvieron que hacer, hermanos, cargando uno. Subir un techo. Abrir el techo. Y luego bajarlo a Jesús. Hermanos, a veces está mal el tiempo y ni queremos ir a la iglesia.
porque está lloviendo, hace mucho frío. La verdad, nos da flojera. A veces no queremos hablar con alguien porque no, hay mucha gente van a escuchar que hablando de Jesús. Es la verdad, hermanos. Y no nomás yo, como les digo, yo estoy hablando de la iglesia americana, no nomás a usted, a todos. Yo me incluyo porque yo soy culpable de todo lo que estoy hablando yo. A mí me rompe el corazón de hablar de esto porque a mí me falta mucho crecer como cristiano y a mí me falta mucho fe. Porque cuando leo cosas así, digo, Padre, tan simple y todavía lo complicamos. Todavía así no puedo hacer las cosas mínimas que me pides. No nos pide mucho, hermanos. Qué tristeza, ¿verdad? Que no nos pide mucho y todavía no podemos cumplir a veces. Tener fe. Y vamos a ver, hermanos, ¿y qué dijo? Tus pecados te son perdonados. Muchas veces cuando alguien se acerca a Dios es porque están enfermos, ¿verdad? Queremos acercar a nuestros familiares porque ya sabemos que ya casi viene la muerte por ellos. Pero para Jesús es más importante perdonar el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque le va a dar un nuevo cuerpo en el cielo. Es algo nuevo, ya tiene un cuerpo perfecto para él en el cielo. Para Jesús es para entrar a mi hogar, para entrar a mi reino, te tengo que perdonar tus pecados. Y ya el paraíso es tuyo si te perdono primero. Fíjese que hizo eso antes de curarlo. A curarlo era nomás para enseñarles otra vez a la gente que todavía dudamos a Dios. Te voy a hacer bien aquí para que sepan ustedes de dónde vengo y de quién me dio esta autoridad. Pero la primera cosa que hizo era perdonar los pecados. Yo pienso mucho en Juan 3:30 aquí con estos hombres. Y yo me tengo que ser chiquito y él tiene que subir en mi vida. Pienso mucho en ese verso cuando yo leí esto en Marcos 2, de la fe que tuvieron estos hombres, que Jesús como ejemplo, y también nos dice la palabra, ¿verdad? Que si ponemos todo en un libro lo que hizo Jesús, no podía acabar esos libros en todo el mundo, pero el Espíritu Santo dirigió a Marcos, quiero que escribes esto, de todo lo que hizo Jesús, y no sabemos todo. El bueno, hermanos, es que tenemos una eternidad de saber de lo que hizo Jesús aquí en la tierra y lo que va a hacer en el cielo. Tenemos toda la eternidad a conocer a Jesús. Pero por el pronto que estamos aquí, el Espíritu Santo dirigió este acto, quiero que lo pongas ahí. ¿Y por qué? Porque es algo muy simple, hermanos, es algo que yo tengo que ser mejor. Si de veras todo el día quiero celebrar la resurrección de Jesucristo, si de veras creo que sangre de Él es la sangre perfecta, que fue pagado por mis pecados, que no me merece tener a Jesucristo en mi vida, ni ser salvo de Él, el poco que puedo hacer es hablar de Jesús y traer a gente a Jesús. Yo no los voy a salvar, no es mi obra, pero sé que si mi Dios me dirigió a hacer eso, si mi Dios me dijo, ve y habla de mí, tengo que hacer eso. Y otra cosa bonito es que no nomás lo tenemos que hacer, es que queremos hacerlo. Si Dios nos llena nuestros corazones, si estamos contentos, si queremos glorificar a Él, es muy simple servirle. Muy simple, hermanos. Entonces, hermanos, para terminar, vamos de nuevo al Mateo 28, versos 16 a 20. Y ahora sabiendo lo que hizo Jesús para nosotros, ahora recordarnos de la gran obra que hizo en la cruz, que hizo aquí en la tierra y que hizo en el cielo también. Vamos a leer esos versos otra vez. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy simple, un mensaje muy simple. Y no estamos solos. El Espíritu Santo nos va a acompañar. La autoridad de Jesucristo está en nosotros porque Él nos dio la autoridad. No es autoridad mía, no es autoridad de las iglesias que hacen los hombres, es la autoridad del que fue al cielo y selló con su sangre en nuestras vidas. Debemos tener tanto valor cuando hablamos de Jesucristo. Debemos tener tanto valor cuando vienen los familiares, y aunque sabemos que vamos a ser peleados, no le hace, hermanos, van a ir al infierno. Tenemos que mirar a alguien que no saben dónde van. Así como Jesús mira al mundo, Jesús hablaba y muchos lo rechazaban, hermanos. Sabemos por el evangelio. Como dijo Pastor Joel, nos acordó el viernes, se reían de él en el cruz, lo escupían, y todavía así, hermanos, hablaba de las buenas noticias. Que todos nuestros días, hermanos, sea un día donde nos recordamos de la resurrección de Jesús. Que todos los días glorificamos a Jesús en nuestra vida. Y si no podemos, que todos los días nos acordamos que solamente todo lo que tenemos que hacer es hincarnos y pedirle ayuda al Espíritu Santo. Tan simple así. Bueno, hermanos, pues vamos a orar, por favor. Padre, danos la urgencia y el valor a servirte bien, y que cada día nos acordamos de la sangre santa, la obra en la cruz, que nos da la vida nueva y eterna. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Si tienen la oportunidad hoy, hermanos, si van a ir a una congregación de familias, si van a ver familiares que saben que no saben de la verdad de Jesús, les pido por favor que hablen de Él. Que no les pase esa oportunidad, porque no sabemos si yendo a la casa nos morimos o se mueren ellos. Acuérdense de lo que hizo Jesús en la cruz, de lo que hizo en el cielo para nosotros, y con ese valor y urgencia vamos a vivir nuestras vidas así. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.